¿Qué tal, visionarios? Bienvenidos a su canal. Yo soy Carolina Navarrete. El día de hoy estamos conversando con unos invitados de lujo, unas personalidades duranguenses. Como ya les he comentado en ocasiones anteriores, el desarrollo sustentable no es nada más estar sembrando arbolitos. También tiene que ver mucho con lo que es la promoción del arte, de la cultura, y en esto, y también la promoción y la preservación de nuestra identidad nacional, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestras raíces. Y es por esto que hoy estamos conversando con dos personalidades duranguenses que son cantantes muy destacados de proyección internacional y que se han dedicado a promover el arte y la cultura y a promover nuestras raíces duranguenses, nuestra mexicanidad en otras partes del mundo. Me refiero al maestro Alfredo Carrillo y a Isabela Vargas. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Carolina. Es un gran placer para nosotros estar aquí en tu canal y que nos hayas invitado. Muchas gracias. Sí, gracias por la invitación. Estamos muy felices de estar aquí. Ay, muchas gracias. Bueno, y justamente hoy hacemos en vivo porque Alfredo Carrillo nos tiene pues una noticia un tanto triste para sus seguidoras. Lamentablemente hoy anuncia su retiro de los escenarios. Es una pérdida lamentable, pero lo está haciendo por una razón pues importante también, ¿no, Alfredo? Sí, caray. Me duele mucho anunciar esta noticia, pero me retiro de los escenarios porque pues me retiro a la vida marital, ¿no? Me descanso y ya me voy a dedicar 100% al matrimonio, entonces ya no voy a poder seguir cantando. Me apena mucho. Pero Alfredo, no puedes combinar tu vida de esposo, o sea, sabemos que quieres comprometerte, pero bueno, podrías combinarlo, ¿no? Pues sí, sabes que siempre he sido para llevar dos o más cosas al mismo tiempo, entonces prefiero dedicarme 100% a mi vida personal y yo creo que ya recorrí bastantes escenarios, ya creo que es tiempo de retirarme, no puedo combinarlos, no puedo. Pues bueno, justamente, pues muchas gracias, Alfredo, por darnos la exclusiva. Isabela, tú vas a relevarlo en este tiempo. Sí, lo voy a tener que relevar, pobre Fred. Es que se enamoró de una bella mujer en Guanajuato y no hay nada que se le pueda hacer, ¿verdad? Pues feliz Día de los Inocentes a todos los que nos están viendo y pues bueno, no se preocupen a las seguidoras, ya tenemos a Alfredo Carrillo para rato. Por supuesto, no, ¿cómo creen que yo amo la vida de los escenarios, de la música y no. Yo creo que jamás me retiraría hasta que, bueno, ya no esté en este mundo. Sí, muy bien. Sí, y del casorio tampoco, Oye, ya muchas estaban llorando, ya estaban deprimidas. No se preocupen, pueden volver a la transmisión. Es que sí, feliz Día de los Inocentes. Feliz Día de los Inocentes. Sí, feliz Día de los Inocentes. Bueno, muy bien. Isabela, Alfredo, son cantantes. ¿Nos puedes hablar, Isabela, un poquito de cuál es tu profesión, dónde has viajado, dónde te has presentado? Pues ahorita me considero como una cantante de ópera en formación, concretamente más por el hecho de que he sido partícipe en óperas como rol secundario y me he formado en base en San Miguel, etc. Y al final de cuentas, pues es como buen cantante uno termina siendo un ermitaño, no tienes hogar, pero tienes varios hogarcillos regados por el país. Ya, claro. ¿Y en qué escenarios te has presentado? Me he presentado en San José de Iturbide, Ciudad de México, en Nayarit, en Colima, asimismo un corto tiempo en Atlanta y Torreón y aquí en Durango. ¿Y estudiaste en dónde? Empecé mis estudios en el Conservatorio de Música de aquí de Lojer. Sin embargo, me fui a San Miguel de Allende de estudio operísima, unos 3 años aproximadamente.
Ah, ya, excelente. Y eres una mujer orgullosamente duranguense, ¿verdad? Sí, amo mi Durango, sí. Orgullosamente Naranja. Muy bien. Alfredo, tú te has distinguido porque eres una personalidad duranguense, pero te has presentado en escenarios de diferentes países del mundo. Recientemente te estuviste presentando en unas temporadas de ópera en Guanajuato, también en Washington te vi. Platícanos de eso y por qué siempre regresas a Durango. Fíjate que bueno que me tocas ese punto, Carolina, porque ahorita lo veremos comentando en el camino hacia acá al estudio, que a mí me encanta vivir en Durango. Pues es mi tierra, yo soy de Durango. Y bueno, a pesar que he tenido la oportunidad, el privilegio de recorrer en muchas partes de Estados Unidos, en Centroamérica, en Costa Rica, de allá del lado de Asia, Europa, en Rusia, siempre Durango tiene algo especial y me encanta recorrer sus calles, su centro histórico, pero por supuesto que también disfruto y llevo con orgullo siempre la bandera de México y específicamente siempre a Durango en el corazón. Y cuando me preguntan de las partes de dónde soy, siempre digo con mucho orgullo de Durango y les platico algo porque la gente aparte le llama la atención, fíjate, Durango, dice, oye, ¿qué? ¿Y cómo es? Como que algo tiene Durango y luego caen personajes bien interesantes de Durango, de distintas partes del mundo, terminan en Durango y te das cuenta que algo tiene de aquí, Durango. Sí, y algo que hay que reconocer de Alfredo Carrillo, es que él se puede presentar en cualquier escenario del país, incluso te has presentado en el escenario de la Auditorio Nacional, ¿verdad? Mal no recuerdo. Sí, te has presentado, estuviste en Washington presentándote con una ópera también. Y lo que más me sorprende es que él se presente con quien se presente, cante, con quien porque has cantado con Plácido Domingo también. Él siempre regresa brillando como la estrella que es, pero sobre todo siempre regresa brillando por su sencillez y por su calidez humana. Pero entonces hay que reconocerle eso, ¿verdad? Gracias. No, yo siempre es muy satisfactorio y sabes que recientemente lo que acabo de hacer estoy muy contento porque es una ópera que me inculcaron mis maestros, Javier Galindo, de la cultura, El Trovador de Giuseppe Verdi. Y entonces ya la pude hacer una ópera más complicadas para todos los roles, pero en específico el tenor. Me comentaba el maestro Rogelio Rojas, a quien le mandamos un saludo, que es el director de Operísima México en San Miguel de Allende, que no se pone mucho porque no hay tenores para que canten el rol de Manrico. Entonces, ya no tengo el rol, a seguirlo trabajando, por supuesto. Y lo comento porque me da mucha emoción cuando dices las óperas que hemos hecho. En Seattle, Washington fue La Traviata, que por cierto ha cantado Isabel también, personaje, cantaste Flora, sí, próximamente a Nina, esperemos, sí, ¿verdad? Ya. Sorpresas, viendo sorpresas, porque quisiéramos hacer pronto la ópera a Durango otra vez. Claro. Eso es ahora lo que a mí me llena de poder regresar a la ópera de Durango después de tantos años. Claro. Y bueno, sabemos que la ópera no es como, lamentablemente, o no sé por qué, pero no es como un género muy común, ¿no? Y menos en estos tiempos donde son mucho más populares otros géneros. Y ustedes pues son personas muy jóvenes, o sea, ¿cómo fue que les llamó la atención la ópera, que se iniciaron en esto? No sé si tú, Isabel, a lo mejor, porque es muy común, ¿no? Que cuando los padres, los abuelos son artistas, luego los hijos son artistas, o como cuando son familias de abogados o familias de médicos. Pero ustedes tienen familiares que son artistas, o ¿por qué dijeron ópera? ¿Por qué, Isabel? En mi caso, soy el único músico de mi familia.
esta generación. El último músico fue un tatarabuelo, un violinista, así que soy la única que dijo música. Sin embargo, entré a una clase de canto con una soprano y desde ahí la escuché y dije, es que esto es lo que tengo que hacer con mi vida. No, o sea, te llamó así. Sí, es esto o nada, y aquí he estado, a pesar de muchos retos y de muchos nos, es que esta es la carrera del no, y uno tiene que prevalecer a pesar de eso. Ya. ¿Y tú, Alfredo? Yo fíjate que es realmente lo que comentas, ¿sabes? Me llama la atención, es interesante del no, ¿verdad? Porque el no siempre va a estar, siempre si tienes alguna ambición o algún proyecto que presentar, el no siempre va a estar ahí, hay que ir por el sí. Y yo creo que no solo en la música, ¿no? Sino en todas las actividades de nuestra vida, cada quien en lo que se dedique, tengan en cuenta eso. Siempre hay que ir por el sí, y si no, no pasa nada, siempre se tocarán más puertas y se van a abrir después hasta ventanas. Sí, sí. ¿No? Así que esta carrera, ciertamente también es bien interesante lo que comentas, Carolina. No es un género, siempre ha sido, desde que inició como algo, fíjate, inició para el pueblo. En Italia, ¿verdad? Se hizo para contar historias. Luego se hizo elitista, porque se traslada ya en Austria, en Viena, para las cortes, que eran los que patrocinaban a los compositores, ¿verdad? Y luego los compositores llamaban a los cantantes, y era toda una industria, pero empezó a ser un poco elitista. Luego se abre, ha pasado por diferentes etapas la ópera. Para irnos recientemente, los tres tenores, el fenómeno de Pavarotti, Plácido y Carreras, dan un realce a todo lo que era Bocelli, ¿no? Y ahorita creo que estamos en el tiempo, yo siento, justo de que otra vez viene un ¿cómo se le llama cuando? ¿Un auge? Un auge, exactamente, gracias. Sí. Viene un auge, entonces muchos jóvenes se están interesando en este género. Yo siempre que canto, siempre veo jóvenes interesados, no te decir muchísimos, no, pero sí, y con ellos van sembrando la semillita, y que esto no se acabe, ¿no? Y también resaltar que todos los géneros que están actualmente, en todo hay música, hay buena música y mala, hasta en la ópera. O sea, no se trata del género, sino buena música y mala música. Y también es muy subjetivo, porque a uno le puede gustar, a otros no. Entonces, a mí me encanta la música popular también. Siempre que tengo la oportunidad canto música popular, me encanta. Y en general toda la música, yo amo la música. Sí, qué bueno que comentan esto de las carreras del no, y como dice Alfredo, y como dice Isabela, pues la vida está llena de nos, ¿verdad? La vida está llena de nos en todas las áreas de la vida. Entonces eso nos hace reflexionar que tanto uno, pues no tomárselo tan en serio cuando te digan un no, pero también no ser piedra de tropiezo para otros que quieren hacer algo y tú vas ahí, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo se te ocurre? Sea en el área que sea, ¿no? Exacto. Así es. Importantísimo. Entonces es clave la perseverancia, ¿no? En la vida en general. Eso, la perseverancia y el mantenerse, es mucho de resistencia, ¿verdad? Sí, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, Sí. bien dicen. Oye, pero tú cuando eras niño, ¿tú qué querías ser de grande? ¿Qué imaginabas? Fíjate, fíjate, las dos vertientes. Quería ser doctor, médico. Médico. Todavía está la preparatoria. Yo quería ser médico. Entonces, luego también hay otra que pocos saben, la vamos a dar hoy aquí. A ver. Es taquero. Taquero, sí, de veras. Desde que iba de niño y luego el tronco donde parten la. Como César Beirán. Y ahora das pero puros tacos de ojo. Sí. Y bueno, y terminé, la vida me ha llevado por este camino. Yo estudié ingeniería bioquímica en el Tecnológico de Durango, en el Tecno, y también es algo que tengo bellos recuerdos. Concluí la carrera, pero no la ejerzo, ¿no?
Y hay varios, por ahí varios ingenieros bioquímicos, fíjate, en México que son cantantes de ópera. ¿A poco? Sí. Y cantantes en general. Qué curioso, ¿no? Sí. Sí. Sí, me he fijado que luego personas que se dedican como a áreas más como matemáticas, física, estas áreas que aparentemente son como más duras, luego tienen una sensibilidad artística muy particular. Exactamente, eso es interesante. Pues es que la música al final del día es matemática. Si Exactamente. lo analizas, es matemática. Sí, pura. exactamente. Sí, claro que sí. ¿No? Incluso por cuestiones hasta de la física, pues el sonido, el tiempo, las vibraciones, todo eso. Sí. Amplitud. Podemos hablar de esto científicamente, Sí. pero en verdad somos unos corazones de pollo con patas. Sí. Bueno, a ver, también en lo que hablamos mucho en el canal es sobre las oportunidades de negocio, de negocios que sean benéficos para la sociedad. Hemos hablado también de la economía naranja o la economía creativa, de cómo el arte y la cultura contribuyen, son un motor económico y son una oportunidad de negocio para México, para las personas, y más ahora con todo lo de las redes sociales, ¿no? Y cómo la economía creativa, la economía naranja contribuyen incluso al Producto Interno Bruto de México. Pero aún así, pues hay todavía algunos puntos ahí que a veces nos pueden hacer ruido. Y por eso va mi siguiente pregunta. Tú, Isabela, o tú, Alfredo, ¿se puede vivir del arte? Sí, pero tienes que trabajar para ello. Lo que sucede mucho con muchos cantantes es de que tienes que tener algo que te respalde, ya sea lo que llaman los músicos del hueso, que son eventos privados que te pagan para tocar tu música, un trabajo típico del que gustes por si tienes otra licenciatura, otra manera de estudio, o inclusive dando clases, que es lo que uno termina haciendo al final del día. Ya. ¿Alfredo? Sí, fíjate que sí se puede. Es complicado. Y sabes que no nada más luego pensamos aquí en México, pero no, realmente es complicado en todo el mundo. Y a lo mejor en todas las carreras también. Y en todas las carreras, exactamente. Porque precisamente ahí está el hecho de buscar siempre ser de los mejores en tu área, y ponerte también en el lugar adecuado. Sí. ¿Dónde estás? Por ahí he visto un ejercicio social, un experimento social donde un violinista de fama mundial, internacional, se iba a presentar, creo, en Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México. A lo mejor ya lo habían visto, ¿no? ¿No era en Nueva York que se iba a presentar en Carnegie Hall? En Nueva York también. Sí, ajá. Sí, está. Entonces se pone a tocar en la calle, ¿no? Como un artista urbano, como los hay muchos en Estados Unidos, pero en todos lados. Y entonces, pues la gente pasa, pero pues, ya sabes, ¿no? No lo pelan. Pocos gente se prepara. Y entonces no dan a veces $1 por él. Y ya tenía ya tenía vendido al día siguiente en Carnegie Hall boletos a $700. $800 por boleto. Ese mismo violinista. Sí. O sea que, ¿dónde nos vamos a colocar? Eso es bien importante. ¿Dónde nos vamos a colocar para ser valorados y poder vivir? Estrategia, ¿no? Como se dice. Y en ese sentido de buscar las mejores estrategias para saberse proyectar, para saberse proyectar en escenarios, ¿cómo fue, Alfredo, Isabela, que llegaron, por ejemplo, a Operísima en Guanajuato, mandaron su CV, los contactaron, hicieron la audición? En tu caso, para presentarte en Washington también, ¿cómo hiciste para llegar a esa compañía de ópera o para estar en la escuela de Atlanta que estuviste? O sea, ¿cómo le hicieron para llegar ahí? Isabela y luego Alfredo. Pues por mi parte, por Operísima, yo estuve con el maestro Rogelio desde antes. Fui de las que le ayudaron a fundar, no sé si tanto ayudar, pero fui de las primeras que nos contó acerca de su sueño de fundar un estudio de ópera. Y en Atlanta más bien fue por una invitación particular de una maestra y fui a estudiar allá un mes y es allá. Ya. Sí. ¿Tú, Alfredo? Yo fíjate que también el maestro lo conocí aquí en Durango, precisamente. Lo invitó otro tenor de aquí de Durango que
porque ya no siento los cambios en la universidad, era director de difusión cultural, Noel Hernández, un tenor de Durango. Entonces lo invita a Rogelio, yo ya había escuchado hablar de él, entonces fui a la masterclass, una clase que hizo, una clase maestra, y ahí lo conocí, no es el maestro, y pues él con su forma de ser, que es muy simple, muy exigente, y también le gusta mucho precisamente eso. Él sostiene y trabaja con los alumnos para que ellos tengan la mentalidad de vivir realmente del arte. Precisamente eso es muy importante. Entonces también busca él un poquito dentro de tu, pues en tu interior y va más allá, no solo en la enseñanza de la técnica vocal o del coaching vocal, sino que analice uno, se autoanalice si realmente vas a vivir de esto, ¿verdad? Sí. Y entonces de ahí yo lo sigo a Torreón, a otra clase maestra, y ahí yo canté trovador, precisamente canté el área de la Pira, porque me dijo, voy a ver, canta esta, una de las áreas más famosas de esta ópera. Y entonces ya al cabo de unos meses, Mel me invita para cantar Alfredo de la Traviata. Ya. Alfredo como Alfredo, ¿verdad? Sí. Que a la postre me ha traído tantas satisfacciones, como recientemente la última ópera que canté en Estados Unidos, con una Verdi ópera, La Traviata, canté Alfredo. Y bueno, conocí grandes, el casting de él, el reparto maravilloso. ¿Y cómo llegaste a la ópera de Estados Unidos? ¿Hiciste casting? Sí, ahí yo tengo un equipo en Estados Unidos que me ayuda de muy buena voluntad a moverme. Que les agradezco mucho, yo mando un gran saludo a Seattle, Washington. Y por ahí Ayana me contacta, me pide un video, yo estaba haciendo Carmen en San Miguel de Allende. No, perdón, La Bohème. Estábamos haciendo La Bohème, ¿verdad? Todos pensando en La Bohème. Sí. Y de Puccini, y luego iba a poner Carmen. Entonces me dice, oye Alfredo, bueno, y vas a poner Carmen en San Miguel, acá se va a poner Carmen. Le enseñó un video tuyo al director de la orquesta y al director de la ópera, y dicen que les gustó, que si le quieren cantando con José. Y dijo, claro, sabes que yo todavía la ópera no la había estudiado completa, pero tomé el reto, Sí. quedaba más como unos 2 meses. Pero yo tomé el reto y fue difícil, fue complicado. Tuve mucha paciencia también el maestro director Ryan Davenport, Pamela Casella, está ahí, y me arroparon. Realmente les agradezco mucho, son una gran familia. Y pude cantar con José de Carmen, perdón. Oye, y también como dices, lo importante de no esperar a que tengamos todo listo, perfecto y preparado para hacer las cosas, sino con lo que tienes, digo, o sea, tampoco no es que no se prepare uno, pero si quieres estar como que al 100% preparado para hacerte o lanzarte a hacer las cosas, pues ahí nos van allá. Exactamente, yo creo que esa es otra de las claves, ¿no? Sí. Nunca va a estar al 100% preparado, siempre tiene que haber un cierto riesgo que tú tomes. Claro. Pero sí, claro, hasta cierto punto saber tus cualidades y tus límites, pero siempre toman, todo es riesgo, no es como las inversiones. Sí, así es. Entonces, especialista en ese tema, siempre hablamos de eso. Así es. Oigan, y bueno, como sabemos, bueno, ustedes igual se presentan en escenarios en diferentes partes de la República, cantan ópera, cantan en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, pero también cantan aquí en eventos promoviendo a talentos, promoviendo eventos deportivos, y justamente el día de Año Nuevo se van a estar presentando en el Torneo Nacional de Campeones. ¿Nos pueden platicar cómo va a ser este espectáculo de medio tiempo de Año Nuevo? Sí, Karen, no, de entrada, súper contento, muy emocionado de la invitación, ¿verdad? Siempre, a esta gran familia también, son todos ustedes, a don Víctor Navarrete, Víctor Blanco, y toda su familia, todos los que también me han arropado
en Durango, y les agradezco. Y también tuve bien invitar a Graciela Isabela que haya aceptado la invitación a participar en este show de medio tiempo, Sí. donde es algo que no se ha visto anteriormente, No. ¿verdad? En esta final de campeones nacional, que es muy reconocido, se espera alrededor de miles de asistentes, Sí, ¿no? así Al es. estadio. Va a ser en la ciudad deportiva del Estado Francisco Zarco, de aquí de la ciudad de Durango. Maravilloso. Maravilloso. Entonces, estamos esperando algo, sorpresas, música ciertamente popular, muy popular, pero también una parte de lo que hacemos, hablando de este tema de la ópera, sin que vayamos a cantar propiamente ópera, porque puede haber, para primer contacto, mucha gente Puede ser abrumador. Sí, ¿verdad? Sí. Pues, y entonces hemos hecho algo que estamos seguros, no tenemos duda que a la gente le va a encantar. Así es. Isabela, ¿has estado en algún evento de medio tiempo? No, Así empezó su carrera María Carey, fueron sus primeras presentaciones. En show En muchos de hecho, ella dice en su libro que cuando entró a un evento de medio tiempo, no me acuerdo de qué era, ella dice, nadie me conocía, pero cuando salí de cantar, todo el mundo sabía mi nombre. Así dice Sí. María Carey. Entonces, no sé si ya lo habías hecho antes. No, ciertamente es de mis primeras presentaciones en general. Ajá, Sí. Muchos excelente. nervios, mucha emoción, pero agradecida con Freddy porque en verdad es muy generoso. Ha sido muy buen amigo. Sí, no, gracias. Oye, Alfredo, Isabela, no sé si será mucho pedir. Por cierto, las personas que se están ahí conectando, que nos están viendo, dejen sus preguntas, dejen sus comentarios. Igual les pedimos una disculpa, hubo ahí un error de programación en el video, pero de todos modos, cuando lo vean, ahí dejen sus preguntas, sus comentarios para hacérselas llegar a Isabela y a Alfredo. Y también algo bien importante, bueno, no sé si será posible, si será factible, que en esta promoción del arte, de la cultura y de la preservación de nuestra identidad como duranguenses, como mexicanos, que a lo mejor pudieran improvisar algún tema duranguense, algún tema mexicano en su estilo de cantantes. No sé si se pueda posible, un pedacito. ¿Algo mexicano? Algo mexicano, digo, para preservar nuestra Sí, claro, cultura, por supuesto. o no sé, a lo mejor el corrido Sí, duranguense, sí. o algo, no sé, si pudiera ser posible. Sí, cómo no, por supuesto. Estoy yo, Fred. Mira, por ejemplo, vamos a hacer unos pedacitos. Hay una que es la canción más popular mexicana y traducida a más de 100 idiomas. Que se Pesa sabe mucho. ¿no? Entonces vamos a hacer Pésame mucho. Sí, si gustas. A ver, dame el tono. ¡Ay, Ya la puse en el... Fíjate, por ejemplo, y que la van a saber y la van a cantar con nosotros cuando estén viendo el video. Sí, claro que por sí. favor. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo de perderte. Sí, Freddy. Bravo. Maravilloso. Muchas gracias. Y bueno, entonces los invitamos a todos los que nos están viendo el próximo 1 de enero, ¿verdad? Así es. A las 12 del día, en el espectáculo de medio tiempo de la ciudad deportiva del Estadio Francisco Zarco de la ciudad de Durango, para que asistan, disfruten del Torneo Nacional de Campeones, la gran final. Y pues qué mejor manera de abrir el medio tiempo, ¿no? De empezar el año nuevo con un evento deportivo de este realce y con pues cantantes y talentos duranguenses. Sí. Entonces qué mejor para que asistan. Isabel, Alfredo, yo sé que no han parado desde que llegaron a Durango, pero sus redes sociales o dónde los pueden contactar para contrataciones, para eventos.
A ver, Isabela. En Instagram me encuentran como isabelavargas.soprano. Yo soy Alfredo Carrillo, tenor. Alfredo Carrillo Oficial en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y estamos siempre a la orden. Así Escríbanos ahí por inbox, ¿se llama? ¿Cómo se llama en español? En inbox. Sí, inbox. ¿Mensaje directo? Mensaje directo, ¿verdad? Sí. Sí, porque tengo un alumno que siempre se enoja pero hay las que ya son en inglés, se las saben así, ¿no? Sí, ya. Y él siempre, y si lo ve, me gusta mover mensaje directo. Es lo que ¿Hasta cuándo van a estar aquí en Durango? O se van a regresar, supongo, a Guanajuato, a sus respectivos lugares de trabajo. Yo voy a hacer, si Dios lo permite, Carmen en febrero, otra vez. Qué bien. Vamos a regresar a hacer Carmen ahí a San Miguel de Allende. yo sigo aquí. Sí, Sí, voy a estar aquí. con tus clases de canto. Sí, clases, y esperando resultados solamente. Sí, Muy bien. y resultados son proyectos interesantes. Pues ya nada más, si gustan despedirse de las personas que nos están viendo, para algo último que quieran agregar, añadir. No, pues agradecerte muchísimo, Carolina, todo tu amplio público que te sigo en tu canal. Son videos súper informativos y muy informativos, y agradecerte que es. A ti, Alfredo, por la invitación. Sí, encantados, y que no se pierdan este show, 1 de enero, Así es. este show de medio tiempo, y bueno, todo el partido, ¿no? Porque Claro. llegan los mejores a la final, porque es la Por final. supuesto. Y entonces viene el primer tiempo y luego show musical. Vengan a vernos, pero también el partido. Ya es toda una tradición aquí en Durango. Toda una tradición, y es la primera vez que se va a hacer esta parte musical. Y es además orgullosamente organizado por el Club Deportivo Maderera, aquí, de hecho, desde donde estamos transmitiendo, en la colonia Maderera de la ciudad de Durango. Entonces, no se lo pierdan, y pues a mí no me queda más que agradecerles. Espero haberles aportado, y todo esto lo hemos hecho, visionarios, porque recuerden que conocimiento bien, resultados bien.